Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Editorial Puskás. Ya sabéis que prometimos estar por aquí cada vez que hubiese un gran fichaje, un fichaje mediático, sobre todo de los que hacen ruido, y el que va a hacer mucho ruido, ya lo está haciendo de hecho antes de debutar, es el charrúa Darwin Núñez, que se va a unir al Liverpool de Jürgen Klopp, y por lo tanto teníamos que llamar a un amante del fútbol red, como es Hugo Marugán, un clásico del canal, para diseccionar un poquito cómo visualizamos la incorporación del jugador del Benfica a las órdenes del estratega alemán. Hugo, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, Iñaki? Gracias por invitarme. Pues con ganas de hablar de un fichaje que aunque parece que encaja, yo también de primeras veo bastantes cosas donde creo que van a tener que dar un poco de su mano, tanto Darwin como Klopp y el Liverpool en general, para que el encaje sea perfecto y a ver cómo funciona el fichaje, porque es arriesgado, no solo por la cantidad, sino por el perfil de jugador y porque al final estás fichando al reemplazo de Sadio Mané, Claro. bueno, cuando estamos grabando esto no se ha confirmado que se vaya a ir, pero todo indica eso. Y al final Mané ha sido uno de los jugadores más importantes de los últimos 5 años del Liverpool, donde el equipo ha ganado de todo y te la juegas mucho con su reemplazo y a ver cómo sale. Es que al final las comparaciones son odiosas, que diría mi madre, pues esto va más o menos por ahí porque si tú te paras a pensar qué ganas y qué pierdes con Darwin respecto al senegalés, yo creo que nos salen más puntos negativos que positivos, pero claro, llegado a este punto en el cual ya te comunica el jugador que quiere salir, lleva años dándote lo mejor de sí mismo, sabemos que es muy difícil retener a las estrellas y bueno, pues llegados a este punto yo creo que una de las oportunidades de mercado era Darwin, pero a precio bastante alto como tú indicas porque se está hablando de unos 75-80 millones fijos más en unas variables que podrían acercarse hasta las 3 cifras, así que hablamos de un traspaso multimillonario, hablamos probablemente de lo que sea el fichaje más caro en la historia del Liverpool, pero bueno, si al final tienes el dinero y tienes una necesidad, tienes que acometer este tipo de movimientos. Centrándonos un poco en lo futbolístico, Hugo, ¿qué pierde el Liverpool con la marcha de Mané? Ya decimos hipotético, pero un secreto a voces respecto a este jugador uruguayo que tiene buena pinta, pero que todavía lo primero que no tiene es esa veteranía, ese pozo competitivo. Sí, bueno, yéndonos a los últimos meses, hemos visto a Mané jugando de 9 desde la llegada de Luis Díaz, que yo creo que va a ser también el sitio que ocupe Darwin, por mucho que también pueda jugar tirado a la izquierda. Pero Sí. si tienes a Salah en derecha y a Luis Díaz en izquierda, pues queda el puesto de 9, donde. Y al final, lo que pierdes respecto a Mané y lo que se pierde también respecto al Firmino de años anteriores es esa sensibilidad para jugar entre líneas, esa Claro. creatividad. Firmino era más creativo que Mané, pero esa capacidad para conectar dentro, para tener una amenaza también por dentro que te haga jugar. Al final, Darwin Núñez te amenaza mucho al espacio, es un jugador que por zancada te puede hacer muchísimo daño, pero en esos primeros contactos con el balón, en ese sentido asociativo, en esa capacidad para sumar de verdad en espacios reducidos, jugando rápido, jugando a un toque, Nada que ver. no tiene nada que ver ni con Mané ni con Firmino. Tampoco Jota es un jugador especialmente bueno ahí y se le vio jugando durante muchos meses como 9 en el Liverpool hasta que llega Luis Díaz. Y sí que te lo comenté en el directo que hicimos antes de la final de la Champions, de los puntos Sí. débiles del Liverpool, que esa posibilidad de que si era Jota el 9, al Liverpool le falta en carril central un jugador que te junte desde el pase y que te dé ese juego interior. Y ahora con Darwin creo que va a ser así, te pierdes eso, pero ganas otras cosas. Respecto a cifras, quizá entendiendo que Darwin viene del Benfica, sí que sea no un salto cualitativo, pero mantenerlo, porque hablamos de que esta temporada ha explotado a nivel goleador, 28 partidos, 26 goles, prácticamente uno por partido, 4 asistencias, eso es un poco el asterisco que le podemos poner a nivel de cifras, pero la temporada anterior, su primera en el Benfica, porque ha estado 2 después de pasar por el Almería,
en la primera marca apenas 6 goles en 29 partidos, así que podemos decir que claramente ha sido esta temporada cuando ha incrementado sus cifras goleadoras. Yo creo que también siendo un jugador que explota mucho esta cualidad estilo Dusan Vlahovic, estilo Erling Haaland, delantero alto, pero delantero que por ser alto lo que más domina es la zancada, la agresividad al espacio y no tanto el cuerpeo, que en ese sentido yo creo que tiene un margen de crecimiento, puede ser un jugador que gane remate en área, pero a día de hoy, Hugo, yo diría que pasaría a ser, si se marcha Mané, el delantero que mejor le iría al espacio a Jürgen Klopp, mientras que Firmino podría ser el que vendría a media puntear, el más fino a la hora de asociarse entre líneas, lo que tú comentabas, y Diogo Jota yo diría que puede ser ese jugador de muy buen timing a la hora de cargar área, incluso rematando de cabeza sin ser un jugador alto, me parece que también es un especialista en la materia. Creo que tiene 3 perfiles claramente diferenciados, no sé si para jugar juntos, imagino que no demasiado, pero en ese sentido sí que creo que tiene una amalgama interesante de recursos. Sí, también Darwin, te lo iba a apuntar ahora, es un jugador que va muy bien de cabeza, que es algo que yo creo que le va a venir muy bien al Liverpool, que no deja de ser un equipo que centra mucho y sobre todo centra muy bien con los dos laterales que tiene. Y sí, Darwin al final es un jugador potentísimo al espacio, lo que decías, la zancada que tiene, cómo es capaz de sacar ventajas de su par en poquísimos segundos. Comentaba Klopp cuando jugó el Liverpool contra el Benfica en cuartos de final de la Champions este año, un poco sobre ese duelo que tuvo Darwin con Konaté, que no deja de ser un central también muy poderoso a campo abierto, Sí. que te aguanta muy bien esos choques, como vimos en la final ante Vinicius, por ejemplo. Y que le impresionó Darwin en ese duelo, tan exigente, lo que le supuso lo que le obligó a hacer a Konaté para pararle. Y ya lo hemos visto durante toda la temporada, tanto con el Benfica Liga local como en Champions. Recuerdo, por ejemplo, ante el Barcelona en fase de grupos en el partido en Lisboa, que se exhibe al espacio. Minuto 2 ya había No, marcado no un gol, podía pararle el Barça. Sí, sí, sí. Porque además, no solo la potencia al espacio, sino luego cuando recibe es capaz de hacer un primer contacto y sacar ventaja, se tira el autopase, es muy poderoso en la zancada. Es difícil pararle. Si tiene espacio, es muy difícil pararle. Comentábamos que no es especialmente fino, pero sí que yo pienso que es coordinado a nivel técnico para la envergadura que tiene. Es decir, quizá no sea ese jugador que con un control orientado te vaya a romper totalmente. Al final, tiene, ya decimos, esa cierta envergadura, pero para la relación zancada, velocidad, agilidad, yo diría que es un jugador que está bastante bien. Y esto, pues veremos cómo acaba evolucionando también a nivel físico, pero de base diría que es otro de sus puntos fuertes. Puede incluso partir desde la banda izquierda, que aquí ya ha monopolizado el carril Luis Díaz, pero hablamos de que es un jugador con instinto, se habla de que es un 9, un killer, pero me parece que también puede ser el killer desde banda y de hecho estoy recordando que en ese partido contra el FC Barcelona parte un poquito desde la izquierda, arrancando, viendo la jugada de cara. Yo creo que eso también puede favorecer su juego y a través de esas situaciones potenciar aún más las características que comentamos. Me imagino que tú te lo visualizas más como referencia, como 9 de carril interior, pero sí quizá como recurso para poder precisamente hacer como Sadio Mané, de intercambiar posiciones con el extremo izquierdo. Eso con Jota podría funcionar bastante bien por la labor que tiene el Luso en Portugal. Diríamos que también eso sí que lo tiene, pero quizá en banda derecha no lo hemos visto tanto y se perdería, eso sí, un recambio de Mohamed Salah porque Mané también jugaba en derecha, hacía de todo. Sí, al final Darwin yo creo que va a jugar de 9 porque la izquierda le pertenece a Luis Díaz, que se lo ha ganado. Pero sí puede ser un recurso de jugar determinados partidos en esa banda izquierda, que por cierto en Anfield esta temporada, en el partido de cuartos, también juega ahí, juega tirado a banda. Y no solo un recurso para algunos partidos, sino dentro del propio partido tirar la banda, si por ejemplo tienes enfrente a un lateral más débil en el cuerpeo que le pueda sacar ventaja. Por ejemplo, me recuerda bastante, siendo jugadores diferentes, pero cuando Roberto Martínez, tanto en el Everton como en la selección belga, usa a Lukaku en derecha. Sí, entonces con Salah
bueno, Luis Díaz o Jota también pueden jugar en derecha, aunque no sean su mejor posición. O sea, tampoco creo que se quede sin recambio Salah, que no deja de ser de todos modos la estrella. Y, y sí, Darwin, a ver, yo el apartado asociativo es donde más margen de mejora le veo, aunque De suma, es acuerdo. como dices tú, no Da continuidad. puede, sí, sí, sí. Pero tiene margen de mejora, sobre todo para dar pases de más tipos, para ser capaz de abrir a banda, Mm. para, si está rodeado, tomar una decisión rápida en pocos segundos. Pero bueno, yo creo que confío bastante en Klopp a la hora de... Ha dado motivos para que confiemos en él Mm. como entrenador a la hora de mejorar a jugadores. Sobre todo yo diría mejorar delanteros porque hablamos de que Sadio Mané, Salah, Diogo Jota llegaron como un perfil interesante con techo, que es lo que estamos hablando al final de Darwin Núñez, pero sin ser una estrella y del día a la mañana no lo convirtió, pero poco a poco con ese trabajo más micro es como acabó potenciando a todos ellos. Además hay una curiosidad que lo vi antes de este fichaje y es que todos los delanteros de Jürgen Klopp en el Liverpool son jugadores a los que se ha enfrentado primero Salah en la Roma, Sadio Mané obviamente en el Southampton, Diogo Jota del Wolverhampton, Minamino que coincidió una fase de grupos también con el Salzburg, Luis Díaz esta temporada sin ir más lejos en fase de grupos juega contra el Porto y debe ser que también le ha intimidado lo suficiente Darwin Núñez en esa eliminatoria de cuartos que por cierto en la vuelta es el que tira el carro, el que se empieza a venir arriba en una inercia de remontada. También tiene ese aura, esa personalidad de las grandes citas. Pues ese día parece ser que también le convenció y acabó. Si no puedes con tu enemigo, únete a él, esa mítica frase, pues tirando un poco por ahí Jürgen Klopp. No sé si quieres añadir algo más, Hugo, que nos hayamos dejado en el tintero con Darwin Núñez. Sí, corroborar esto que decías, que yo creo que Klopp es alguien que valora mucho la experiencia en vivo, de ver a un jugador desde la línea de banda y cómo influye eso al final, puedes ver a un jugador desde el ordenador o desde la televisión, pero es en vivo cuando eres Sí. capaz de ver algunos detalles que se te escapan y creo que confía mucho Klopp en su instinto de jugadores ahí y bueno, todos los que has dicho que les vio en vivo y luego los fichó. Y también decir que lo de la personalidad de Darwin, que sí que ya ha demostrado signos de tener buena personalidad, de empujar mucho del carro, por ejemplo, en ese partido ante el Liverpool, pero creo que es algo donde se le va a pedir no solo a él, sino a todo el equipo ahora que si se va Mané, porque no deja de ser Mané uno de los jugadores con una de las personalidades más increíbles que he visto en los Sí, últimos años, sí, sí. por cómo se reponía a cada punto débil. A cada lesión, no sé, era un jugador muy especial en ese sentido. Lo pierde, va a perder el Liverpool eso y a ver cómo lo aporta Darwin. Desde luego la mentalidad de piedra de Sadio Mané, yo creo que es que era, si no irreemplazable casi, yo diría que en cuanto a la confianza en sí mismo, lo que tú decías, no parar de insistir y que el momento acaba llegando, yo creo que ahí era, bajo mi punto de vista, el delantero más dotado en este sentido de todo el Liverpool. Veremos, dejarnos en comentarios qué opináis vosotros del jugador charrúa. No os dejéis guiar por el precio porque al final ya sabemos que esto está todo muy desorbitado, sino más bien por las sensaciones que os da el jugador y por ahí os leemos a todos y seguimos debatiendo junto a tipos que lo disfruten como Hugo Marugán. Te mando un abrazo. Un abrazo igualmente, Iñaki. Gracias por invitarme. Y un abrazo a todos. Ya sabéis que os leemos en la cajita de comentarios y también queremos que nos dejéis qué fichajes os gustaría que fuéramos diseccionando. Ya estamos empezando a ponernos al día con los movimientos que hemos tenido en estas últimas primeras semanas de mercado. Pero bueno, si queréis que le metamos el diente a alguno más que tengamos visto, nos lo dejáis y por aquí, por el canal de Editorial Puskas, tratamos de satisfaceros.